Un muy cálido aplauso, lo despedimos. Y ahora sí, vamos a continuar con nuestra tercera sesión plenaria, para lo cual vamos a invitar a los participantes, quienes serán los panelistas de la misma. El tema será inclusión e integración financiera de personas, proyectos y territorios. Recibimos al señor Pedro Grados, al señor Luis Alberto Arias Minaya, señor Alfredo Vara Alonso y señor Helmut Barros. Ellos serán los panelistas. Invitamos también a nuestra moderadora, la señora Mariela Saldívar, quien es superintendente adjunto de Conducta de Mercado e Inclusión Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú. Los recibimos a todos, por favor, con un muy cálido aplauso. Reiteramos que luego de este panel tendremos un espacio de preguntas. Recuerden nuestra app Convin, pueden realizar las preguntas o las inquietudes allí, o si no también en los formatos de preguntas, aquí está la app, sino en los formatos de preguntas que les harán llegar las señoritas y señores asistentes de sala. Ahora sí, sin continuar dilatando, vamos a cederle la palabra a nuestra moderadora, la señora Mariela Saldívar. Buenas tardes a todos. Ya entrando a la última sesión, lo que nos distancia un poco de poder continuar con nuestras actividades o disfrutar de esta linda ciudad para aquellos que han venido. Tenemos un panel bastante nutrido. La sesión que hoy día vamos a compartir es la inclusión e integración financiera de personas, empresas y territorios. Para ello tenemos la participación de los representantes de dos instituciones muy importantes en el país en lo que es el desarrollo y promoción de lo que es la inclusión financiera. Está COFIDE, está Banco de la Nación. También tenemos la participación de Colombia y de México para poder compartir un poco las experiencias de los países vecinos y cómo es que vienen facilitando este proceso de integración. Lo que busca el panel es un intercambio de experiencias de lo que es la banca de desarrollo, el rol en lo que es la inclusión financiera y la integración, los instrumentos que vienen utilizando los diversos países para lograr estos objetivos, las iniciativas que se vienen desarrollando para lo que son los objetivos de creación de mercados, posibilitar el acceso al financiamiento para las empresas, para proyectos, para actividades, la generación de productos nuevos, el acercamiento de aquellos territorios que hoy día se encuentran alejados de todos los que son los centros de producción y de consumo, ¿no? Cómo es que estamos acercando e incluyendo financieramente a los gobiernos locales. Y finalmente el uso de la tecnología, que creo que el nuevo entorno hace e impone un reto a las instituciones, incluidas en la banca de desarrollo, para lograr los objetivos que se tienen trazados. Entonces, sin mayor dilatación del tiempo, invito primero a que presente Pedro Grados, que es presidente del directorio de la Corporación Financiera de Desarrollo, COFIDE. Pedro. Bueno, buenas tardes. Esta hora suele ser un poco complicada porque las personas empiezan a tener hambre, así que trataré de ser lo más ejecutivo posible en la presentación. Asumo que pasa con este. Ya. Bien, hablar de integración de personas, de proyectos, de regiones, de territorios, es pensar en la integración del mundo. Y creo que es importante mencionarlo porque la integración del mundo implica un libre comercio internacional y hoy día eso no necesariamente es el paradigma que se está difundiendo a nivel mundial. El día de ayer, desde mi particular punto de vista, peligrosamente se podría haber dado inicio a una guerra comercial que ojalá llegue a algún tipo de entendimiento y no continúe.
con la política del gobierno norteamericano de haber aplicado aranceles al aluminio y al acero, y la reacción de México natural es un tema peligroso. Además hay problemas con la Unión Europea y con China. Y esto lo digo porque cualquier acuerdo de integración al interior del país, porque nosotros trabajamos en la base de la pirámide, pero lo que se desea es que la mayor cantidad de personas, empresas y territorios estén vinculados al mundo. Dicho esto, voy a poner 4 ejemplos del trabajo que viene haciendo la corporación, con apoyo internacional en muchos casos, para tratar de integrar más a nuestro país. A ver, ¿con cuál paso? ¿Con este? A ver, problemas de tecnología o de desconocimiento. Ahora sí. Bien, en un mundo tan diverso, ¿cómo generamos inclusión? El Perú además es un país muy, pero muy diverso, muchas culturas, mucha migración, es un país complejo y es importante integrarlo e integrar a estos distintos grupos humanos hacia la economía moderna. Hablemos de inclusión de empresas en la base. Voy a poner 4 ejemplos. Un caso de inclusión de sectores agropecuarios a través de microfinancieras, un segundo caso que tiene que ver con energía a zonas donde no llega la red de transmisión de energía nacional, un tercer caso vinculado a trabajar en la base de la pirámide, emprendimientos sociales básicos, y un cuarto caso vinculado con la generación de un fondo de fondos de capital de riesgo para que aquellos emprendedores de las ciudades que salen de las mejores universidades puedan obtener líneas de financiamiento o fondos de capital privado desde un primer momento. Vamos al primer caso. Y vamos a hablar entonces del programa de asistencia técnica y capacitación para instituciones financieras con interés en el sector rural. Voy a poner el reloj aquí porque si no hablo más de la cuenta y no deberían ser más de 10 minutos. Bien, lo primero es cómo llegamos al campo, a aquellos sectores que ya tienen algunas actividades productivas, no necesariamente al 100%, y cómo lo hacemos a través de instituciones financieras que están cercanas a ella. KfW ha apoyado a la corporación a través de la contratación de asesores internacionales que pueden darle capacitación a instituciones financieras como la Caja Municipal de Ica o la Caja Municipal de Piura y ubicar primero la necesidad productiva, la institución financiera y, lo que es más importante, capacitarlos en la generación del crédito para que el crédito se recupere. Una mala costumbre en muchos de nuestros países es dar el crédito agrario y después condonar la deuda. Es una pésima costumbre. La condonación de la deuda no genera un circuito productivo que realmente va a hacer que esos pequeños productores se vuelvan competitivos a nivel internacional, si no los puede mal acostumbrar. A veces es una muy mala práctica de muchos gobiernos, yo diría populistas o de políticos populistas, que no conducen a nada. Al final hay que hacer que las personas sean competitivas en el largo plazo. Se ubica una actividad, por ejemplo, en Andahuaylas, que es en la sierra norte de nuestro país, en la sierra sur, perdón, de nuestro país, se ubica qué actividad tienen y cómo los podemos incluir en la actividad productiva. Solamente un ejemplo. En el mundo hay más o menos 5.000 variedades de papa. En el Perú hay 2.300 variedades de papa. ¿Cuántas de esas variedades de papa las colocamos a nivel internacional? Papa morada, papa amarilla, papa con tonalidades rojas, que hay un tema de vistosidad, hay un tema de sabor, hay un tema de adecuación. Muchas de estas están en etapa de extinción. En el Perú está el Centro Internacional de Investigación de la Papa, que es un tema con apoyo de las Naciones Unidas, y no se han desarrollado muchas variedades de papa a nivel mundial. Hay grandes posibilidades de exportar. El Perú también es productor de cacao, y sin embargo las marcas de chocolate más conocidas del mundo no son precisamente latinoamericanas, son europeas. Eso muestra que a veces el valor agregado no se genera en el lugar donde está la materia prima. Hay muchísimas cosas que hacer. A ver, aquí lo importante es la contratación de un consultor internacional, cómo ese consultor genera realmente la capacitación, genera el producto financiero, no voy a entrar al detalle del producto financiero, y se genera la posibilidad de que el circuito de crédito realmente funcione y se paga. En el sector agropecuario hay muchos problemas. Si se genera un problema, pues se genera una refinanciación. Lo mencionaban en la mañana, a veces los créditos en la banca de desarrollo, lo que dura uno puede durar 2 o 3 años, pero lo importante es que al final el crédito se pague y el agricultor se vuelva competitivo. Este segundo tema de energía es muy importante. El Perú es un país relativamente grande, es el país número 20 en tamaño en el mundo, 1.285.000 kilómetros cuadrados, pero además es un país complejo porque no es una llanura, es costa, montañas y selva. Y
Hay problemas para movilizarse en la selva, hay problemas para que llegue la energía en la selva. Hace poco se trató de construir una red de transmisión y fue bastante complicado y no se terminó y ojalá se termine porque pasaba por zonas de selva, hay temas de reserva natural, pero también hay temas de la ingeniería necesaria. ¿Y por qué les comento esto? Porque si queremos generar un solo país, la energía tiene que llegar a todos los lugares. Este es un proyecto Ergon, que llega a ahí vamos a poner la cifra. ¿Qué pasó? Llega a muchos pueblos de la sierra peruana, costa también, y llega a 172.000 lugares. Es poner un panel solar que les da energía a zonas o que no la tenían o que les resultaba muy caro obtenerla a través de generadores. Y esta energía no solamente es para casas, es también para algunos centros de salud y algunos centros educativos en la sierra peruana sobre todo, y indudablemente que la energía es desarrollo. Lo dije el primer día, aunque parezca mentira, el último año, mientras la pobreza en la zona rural sigue disminuyendo, en la zona urbana se ha incrementado por otras razones. Estos son factores que contribuyen a la disminución de pobreza, contribuyen a integrar a estos habitantes de la sierra y a generar circuitos productivos. En estos casos, por ejemplo, en la lámina que pusimos al principio es un tema de turismo, son unas islas flotantes en el lago Titicaca que al tener energía pueden incrementar sus niveles de turismo, generan mucha artesanía, etc. Entonces los conectamos realmente con la actividad productiva a nivel internacional. Inclusión de territorios, hay un programa que la verdad lo importamos de Honduras hace muchos años. El programa PRIDER es un programa de inclusión social y que tiene dos elementos fundamentales, pero que parte de algunos supuestos. Primero, la necesidad de generar instituciones. Poniendo como al Perú, en este caso, como un ejemplo, el Perú está dentro del 10% de países con mayor estabilidad macroeconómica en el mundo. hemos estado en el puesto 17, hemos bajado hasta el puesto 25. Realmente, macroeconómicamente, el Perú ha aprendido de los problemas que tuvo hace 30 años atrás. Y hoy día tenemos el nivel de inflación más bajo de América Latina, en promedio durante los últimos 15 años, y es una economía que viene creciendo y es una de las que más ha crecido en América Latina en los últimos 27 años. Alto crecimiento, baja inflación, una economía creciendo. Hoy tenemos déficit fiscal, tuvimos superávit fiscal. Macroeconómicamente estamos bien, pero hay un gran problema institucional. Y institucionalmente, según el World Economic Forum, que también fue citado en la mañana, estamos más o menos en el puesto número 100. Entonces, de nada, la estabilidad macroeconómica es fundamental, pero sin la estabilidad institucional, sin la institucionalidad, respeto a las instituciones, respeto a la ley, el país no va a avanzar en la medida que de sus posibilidades. Y esto se construye desde las bases de la pirámide cuando uno genera cultura financiera, cultura productiva y uno los incluye. Este programa lo que hace es interviene zonas rurales de pobreza extrema o pobreza y donde no hay acceso al sistema financiero y los capacita por 4 años en la generación de un circuito de ahorro-inversión, se llama Única, una unión de crédito de ahorro, dinero de ellos para ellos, pero con una actividad productiva en paralelo. Entonces, esto ha generado que podamos contribuir con algunos de los objetivos del desarrollo sostenible, disminución de la pobreza, pero sobre todo con la generación de pequeñas empresas que hoy día ya forman parte del mercado. Siempre mencionamos el ejemplo de Cajamarca, donde era una zona de autoconsumo, se llegó, Cajamarca está muy cerca de Ecuador, en Ecuador y Colombia son grandes productores de flores, el Perú lo era antes de la época del terrorismo, el terrorismo hizo que esto se perdiera y simplemente se les capacitó, se les mencionó la posibilidad de volver a cultivar flores y hoy día cultivan flores, no lo hacen todavía para el mercado internacional, pero ya se distribuyen esas flores en Lima y no solamente han salido de la pobreza, sino que tienen una actividad productiva sostenible en el tiempo. Y eso es parte de la banca de desarrollo, como se mencionó también en la mañana por el expositor de la Agencia de Cooperación Francesa, es una banca con alma. Esto ha llegado, hay cerca de 1.000 únicas y cerca de 100.000 personas que se han visto beneficiadas a través de este sistema. Y lo otro y lo último, por mencionar las 4 ideas y después una conclusión general, tenemos que ser capaces de llegar al pequeño emprendedor. El ejemplo de ICO y los fondos de capital privado es un ejemplo muy interesante. A otro nivel, queremos hacer al nivel básico. Es decir, generar fondos de capital de riesgo, venture capital, un fondo de fondos que
pueda invertir con dinero del Estado y de terceros en pequeños fondos de capital de riesgo que se generen alrededor de todo el país. Y esto tiene un efecto multiplicador y muchas ventajas. Primero, les da acceso al financiamiento, pero además no solo les da acceso al financiamiento, sino que a tasas de interés, digamos, muy interesantes. Si fueran de deuda, si es un fondo de capital, les da acceso a capital y ese capital es fundamental. Hay muchas iniciativas muy interesantes y al final es desarrollo de inteligencia, porque muchos de estos fondos de capital privado invierten básicamente en tecnología y la tecnología es conocimiento y el conocimiento hoy día está alrededor del mundo y eso es algo que no debemos de perder de vista. El Instituto Tecnológico de Massachusetts, para demostrar la importancia del conocimiento y para demostrar que además el conocimiento es la persona, hace ya algunos años decidió poner el 100% de sus cursos en la web. Y ustedes lo pueden ver, el 100% de su curso. Es decir, no hay derecho sobre ese curso. Cualquiera puede entrar a la web y puede obtener todo el sílabo de una de las mejores escuelas de ingeniería del mundo y uno puede aplicarlo en su localidad. El conocimiento está disponible. Hoy día lo importante no es, digamos, lo difícil no es acceder a información, acceder a conocimiento, sino saber a qué, cómo y a través de qué mecanismos y utilizar tecnologías. Yo quería presentarles estos 4 casos que incluyen territorios, por lo tanto incluyen personas, incluyen pequeñas empresas y por lo tanto incluyen personas y incluyen proyectos que están vinculados a el desarrollo de estas personas. Y todo dentro de un enfoque, como lo dije el primer día en la inauguración, de apertura al mundo. Hoy día el mundo es cada vez más integrado. Si no somos capaces de integrar a nuestras sociedades al mundo sin ningún temor, de abrirnos al mundo sin ningún temor y más bien siendo competitivos, pues realmente vamos a perder ese terreno ganado o no vamos a avanzar a la velocidad que deberíamos. COFIDE, la Corporación Financiera de Desarrollo en Perú, está comprometida con este objetivo y vamos a seguir trabajando en este tipo de proyectos, que más allá de la magnitud, repito, son experiencias piloto en algunos casos, en otros son cifras significativas, pero que contribuyen precisamente a la generación de una sola sociedad y le dan mayor estabilidad a un país que pretende seguir creciendo y alcanzar altos niveles de desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Ahora sí podemos escuchar un poco la experiencia del Banco de la Nación. Luis Alberto Arias, presidente ejecutivo del Banco de la Nación, estaría presentándolo. Tenemos un video, me parece. Pequeño, de 3 minutos. Atención Mazán, les comunicamos que la PIAS Napo está llegando a nuestra localidad para brindar la atención hoy y mañana en Banco de la Nación, programa Juntos, Pensión 65 y otros. El proyecto PIAS, plataforma itinerante de asistencia social, nació en el 2013. En el buque que estamos es en el BAP Río Napo. Surca todo el río Napo, sale de Iquitos, de la base naval, y llega hasta el puesto o la ciudad de Pantoja. Pantoja se encuentra en la frontera con el Ecuador. En este PIAS no solamente hay el Banco de la Nación, hay diferentes tipos de instituciones. He venido a cobrar mi programa juntos. Lo que primero me iba a cobrar en la ciudad, gastaba mucha platita, la comidita de mis hijitos, y ahora me he visto ya cosas buenas, cobré en el barco.
Tardaba en la ciudad casi todo el día y aquí en barco no ni tardan ni media hora. Prefiero cobrar 1000 veces en banco ya en la lanchita que irme a la ciudad. Y como dice, he economizado un poquito ya de gastar ya en Iquitos. Llegas de aquí a la ciudad 60 soles y de vuelta. Y te pueden robar cuando tú te ves solo salir. Bien, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me corresponde presentar la experiencia del Banco de la Nación, el Banco del Estado del Perú. Mi presentación va a tener 3 partes. En primer lugar, unas estadísticas básicas sobre profundidad y acceso al sistema financiero en Perú comparado con los países de América Latina. En segundo lugar, el rol del Banco de la Nación en la economía peruana. Y en tercer lugar, cómo está contribuyendo el banco a la inclusión y a la integración financiera. Bueno, todos sabemos que el grado de profundización financiera en nuestros países tiene un amplio espacio para la mejora, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los depósitos, estamos hablando de una mediana del 49%, Perú incluso por debajo de ese ratio. En el caso de los créditos, estamos hablando de una mediana de 47% del PBI, Perú por debajo de ese ratio. En el caso del porcentaje de personas que cuentan con tarjeta de crédito y débito, nuevamente una mediana bastante baja de 25%, Perú en ambos casos por debajo de ese ratio. ¿Qué nos muestran estas cifras? Sencillas, agregadas. Nos muestran que en América Latina tenemos un amplio espacio para la profundización financiera como país, como naciones, y ese espacio y el reto es aún mayor en el caso de la economía peruana, con muy buenas cifras macroeconómicas, pero en temas como profundización financiera todavía con un amplio espacio de mejora, un amplio espacio por recorrer. El Banco de la Nación. El Banco de la Nación es el Banco del Estado. En un país como el nuestro, en donde la presencia del Estado es muy baja, de hecho, de acuerdo a indicadores y rankings que publica el Fondo Monetario Internacional, en donde una muestra de 80 países, el Perú está en los 5 últimos lugares de tamaño de Estado. El Banco de la Nación tiene una presencia amplia en todo el territorio nacional. Somos, nuestro antecedente hace más de 50 años, éramos la Caja de Consignaciones y Recaudación. Posteriormente nos constituimos en banco, continuamos recaudando impuestos junto con toda la banca comercial, pero además administramos todas las cuentas del Tesoro Público, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, de los ministerios, prestamos servicios financieros al Estado, inclusive nos encargamos del servicio de la deuda externa. Somos una entidad cuyo principal rol es brindar un buen servicio al ciudadano, estar cerca de él. Atendemos personas, atendemos entidades del sector público, atendemos entidades del sector privado. En el caso de personas, atendemos ciudadanos en general. En nuestras ventanillas se paga a pensionistas, se paga a todos los servidores públicos, se paga a todos los programas sociales ampliamente desarrollados en los últimos 5 años, se paga a poblaciones vulnerables, pensionistas del programa Pensión 65, madres jóvenes del programa Juntos, que es un programa de transferencias condicionadas. Contamos con diferentes canales de atención, las tradicionales ventanillas, cajeros automáticos, agentes corresponsales y el programa, la plataforma itinerante de acción social que vimos en el video, que consiste que en conjunto con varias instituciones del Estado recorremos los principales ríos de la Amazonía para llegar a los lugares más alejados del país. Por supuesto que nos estamos digitalizando,
Estamos enfrentando el reto de la transformación digital. Estamos en las primeras etapas, tenemos amplio espacio de mejora, pero ya tenemos acceso a operaciones por banca virtual, celulares, acceso a operaciones por Internet. En el transcurso del tiempo hemos ido reduciendo gradualmente nuestros servicios en ventanilla, hemos ido ampliando nuestros canales alternos. Sin embargo, hoy en día aún cerca de 1/3 de nuestras operaciones se realizan en ventanilla y eso es un reto que tenemos que superar porque el crecimiento de la economía, el crecimiento de las operaciones es mucho más fuerte que nuestros esfuerzos y todavía debemos reconocer, tenemos algunos problemas de congestión en nuestras oficinas, atendiendo 1/3 de todas nuestras operaciones allí. Para compararnos con la banca privada hoy día está en alrededor de 10% de las operaciones en ventanilla. Son clientes distintos, son realidades diferentes, pero debemos compararnos con ellos. Claramente se ve la tendencia de ahí cómo nuestros canales alternos están logrando mayor presencia y cómo la participación de operaciones en agencias tiene una tendencia decreciente. Para terminar con mi presentación, vamos a ver en un poquito más de detalle cómo el Banco de la Nación está contribuyendo a la inclusión y a la integración financiera. En primer lugar, hemos logrado bancarizar a muchos de nuestros clientes. Los mayores éxitos de bancarización están en el programa Juntos, en donde, como señalé, atendemos a madres jóvenes en las zonas más pobres del país. La mayor parte de estas madres jóvenes tienen cuenta en el banco, tienen una tarjeta de débito, pueden utilizar su tarjeta de débito para hacer sus retiros en agentes corresponsales, en ATMs. Este avance ha sido mucho más dificultoso, por ejemplo, en un programa social como Pensión 65, en donde ya se atienden adultos mayores y entonces la bancarización es mucho más difícil. Es más complicado que un adulto mayor pueda manejar con facilidad, por ejemplo, inclusive retiros en un cajero automático, ¿no? Pero, sin embargo, estamos trabajando en programas de capacitación. Ya mencioné los alcances de la plataforma PIAS, ¿no?, por los ríos de la selva, y voy a mostrar en detalle algunos de nuestros indicadores en los programas de inclusión financiera. Primero, nuestro alcance. En Pensión 65 atendemos a más de 500.000 de adultos mayores en todo el país. En el programa Juntos atendemos casi 700.000 madres jóvenes. En el programa Contigo es un programa más focalizado para personas discapacitadas, atendemos a 12.000 personas capacitadas. Y en un fondo que se denomina FICE, que es en verdad un subsidio al consumo de gas, estamos atendiendo aproximadamente 1,5 millones de personas. Nuestras agencias están desplegadas en toda la red nacional, tenemos más de 600 agencias en todo el país, es la red de agencias más grande de toda la banca. Cuando viajamos por el interior del país, cuando llegamos al pueblito más alejado, encontramos la municipalidad, la comisaría, la iglesia y la oficina del Banco de la Nación, en cualquiera de los puntos más alejados, puntos fronterizos también. Tenemos un récord Guinness, tenemos la agencia de Macusani en Puno a 4.320 metros sobre el nivel del mar, que es la agencia bancaria de mayor altitud en el mundo. Llegamos a zonas de difícil acceso, a donde no llega ninguna entidad del Estado, en zonas en donde anteriormente hubieron y todavía existen remanentes terroristas, en zonas de alto riesgo, en donde hay tráfico de cocaína, narcotráfico, en donde la seguridad de nuestros empleados corre permanentemente alto riesgo, ¿no? Y por supuesto, dado que trabajamos en zonas de fronteras y en zonas en donde existen comunidades nativas e indígenas, nuestro personal tiene que estar capacitado y calificado para atender en inglés, en portugués, en francés
y en nuestros principales dialectos. Ya comenté lo de la plataforma PIAS, estos bancos itinerantes por la Amazonía, ¿no? Hemos logrado abrir en zonas en donde no existe ninguna oferta bancaria, que son en más del 50% de nuestras agencias, más de 3 millones de cuentas corrientes de personas que no tendrían la posibilidad de abrir una cuenta si no existiera el Banco de la Nación. Estas cuentas son con montos muy pequeños, 500 soles en promedio, es un monto bastante bajo, pero estamos logrando con esto incluir financieramente a la mayor parte de nuestra población. También contribuimos con la educación financiera, hemos logrado capacitar más de 38.000 personas, ¿no?, a personas que anteriormente no han recibido ningún tipo de capacitación. Para concluir, formamos parte de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Es un programa en el que estamos juntos con el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Inclusión Social. En los últimos meses este programa ha devenido en descuido, pensamos reactivarlo con el apoyo del resto de entidades. Y finalmente, apoyamos a las microfinanzas como banca de segundo piso, participando en fondos de garantía y fondos para fortalecimiento productivo de las MIPES. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis Alberto. Acabaste, pero súper puntual. Ahora invitamos a Alfredo Vara, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos de México. Muy buenas tardes a todos. Quisiera empezar por saludar a mis compañeros de panel, Mariela Saldívar, Pedro Grados, Luis Alberto Arias y Helmut Barroso. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la LIDE por la invitación a participar hoy en este panel, particularmente con los temas de inclusión e integración financiera. Me gustaría empezar mi presentación con un par de comentarios sobre la banca de desarrollo en lo general. Primero que nada, destacar que la banca de desarrollo es un instrumento fundamental de política económica. En el caso particular de Banobras, lo que se busca es promover el crecimiento de sectores estratégicos, generando mayor inversión y, por lo tanto, mayor crecimiento en nuestro país. Esto se logra a través de otorgamiento, financiamiento, garantías y programas de asistencia técnica, siempre buscando completar mercados y corrigiendo fallas en los mismos. Siempre me gusta empezar un poco situando a Banobras dentro de la economía mexicana. Banobras claramente fomenta la inclusión financiera. Banobras se ha consolidado como el quinto banco más grande en México, el primero dentro de la banca de desarrollo. La cartera total de la banca de desarrollo en México son 51,000 millones de dólares. Banobras representa el 41% de la cartera de la banca de desarrollo en nuestro país, 7% de la cartera de crédito directa en todo el sistema financiero y 1.7% del Producto Interno Bruto. El banco ha evolucionado a través del tiempo. Aquí observamos en estos tres países cómo el banco ha cambiado. Al cierre de 1987, la exposición que tenía el banco involucraba de manera directa e indirecta 97% de riesgo directo de riesgo del gobierno federal. Tan solo al cierre de 2002, todavía el 76% del riesgo que tenía el banco era riesgo que se tenía con el gobierno federal, solo 21% con entidades federativas, es decir, estados y municipios en México, y apenas se veía iniciando una cartera que tenía que ver con proyectos de fuente de pago privado, que son los famosos hoy APPs. Al cierre de 2017, ya el 55% de la cartera es cartera a entidades federativas, el 34% de la cartera representa proyectos con el sector privado y tan solo el 11% es un riesgo que se está incurriendo con el sector privado. La cartera de Banobras a cierre de 2017, cartera directa inducida, son 28,000 millones de dólares.
A los que me escucharon ayer, en términos de inclusión financiera, de manera breve les comento la creación del fideicomiso de contratación sin estructura. Esto justamente lo que ha venido a resolver, entre otras cosas, es un arbitraje de riesgo de crédito en cuanto a la percepción de crédito y el riesgo normativo que se reflejaba para las entidades federativas, particularmente estados y municipios. Lo único que se hizo, para no hablar ya mucho de este tema, es, en realidad lo que se hizo fue, las entidades federativas en México obtienen créditos a través de participaciones federales que son fruto de un acuerdo de coordinación fiscal que se tiene con el gobierno central. Estos se utilizaban como garantía a través de fideicomisos de garantía y se acreditaba de manera directa a las entidades federativas. Lo que hicimos fue una verdadera bursatilización de estas participaciones federales, como se les conoce en México, se mandaron a un fideicomiso, que ahora es un fideicomiso de contratación, y esto lo que permitió es que las agencias lograran ver la estructura y no así el riesgo quirografario. Esto en términos es un gran beneficio para aquellas entidades federativas que tienen calificaciones bajas y que eso se traducía en un mayor consumo de capital y creación de reserva a nivel de los balances bancarios, lo que generaba términos y condiciones que no favorecían la contratación de crédito. Hablando de un segundo programa que el banco ha consolidado en términos de inclusión financiera, el Banobras FAIS. El FAIS es el fondo de aportación para infraestructura social. Y aquí solo destacar algunas cosas. El 81% de los créditos en México, que son cerca de 900 municipios que tienen un crédito, el 81% lo tienen con Banobras. Si vemos cómo se compone la cartera en el Banobras FAIS, el 61% de los acreditados municipales son municipios que tienen medio, alta y muy alto nivel de marginación. Cuando comparamos la cartera completa de Banobras, esto es el 48%, pero cuando volteamos a ver a la banca comercial solo tiene 27% de exposición a los municipios de media, alta y muy alta marginación, a pesar de que todos estos créditos cuentan con participaciones federales como fuente de financiamiento. No nos hemos quedado ahí. A nivel del pricing que hace, o el nivel de las tasas de interés que cobra el banco a partir del 2016 generó una estrategia distinta de pricing y un poquito se basa en tres temas, reconociendo tres cosas que son fundamentales. Primero, beneficia a lo que hemos denominado sectores estratégicos. Entre los sectores estratégicos, y solo por mencionar algunos, se encuentra la infraestructura sostenible, es decir, los proyectos verdes, se encuentra también aquellos para el desarrollo urbano social y aquellos que tienen que ver con cerrar brechas de desigualdad. En México hay diferentes brechas, algunas tienen que ver con el norte y el sur, otras tienen que ver con hombres y mujeres. El segundo tema o la segunda variante que permite obtener mejores términos y condiciones tiene que ver justamente con el mayor grado de marginación a nivel municipal. El banco busca un retorno de capital menor cuando el nivel de marginación en los municipios es mayor. Un poco va en contrasentido de lo que haría una banca comercial, pero aquí lo que estamos buscando es fomentar la inversión en aquellos municipios que más la necesitan. Y por último, está el tema de equidad de género. El banco en el último año ha puesto un gran énfasis en el tema de equidad de género. Se benefician aquellos proyectos donde se está buscando la equidad de género, y solo por poner algunos ejemplos donde el banco ha participado, tiene que ver con el financiamiento a guarderías, vagones solo para mujeres, luminarias y hospitales para la mujer. A nivel de los proyectos al sector privado, lo que se ha buscado es fomentar una mayor participación, y esto se ha hecho, como todos ustedes saben. Basilea III impone reglas muy estrictas en términos de la liquidez de los balances a nivel de la banca comercial. En el caso mexicano hay excepciones para la banca de desarrollo, lo cual ha permitido que el banco haga distintos esquemas. Particularmente menciono tres. El primero de ellos tiene que ver con instrumentar tramos cortos y tramos largos de crédito, permitiendo que la banca comercial se quede en los tramos cortos y la banca de desarrollo vaya a los tramos largos. El tercero que tengo aquí tiene que ver, y me salto el segundo a propósito, el tercero tiene que ver con líneas de fondeo a los bancos.
Eso les permite machar su fondeo con la exposición. En el caso de Banobras en particular, que está metido en el sector de infraestructura, una de las características de los proyectos de infraestructura es el plazo largo que tienen de maduración estos proyectos. El banco les da línea de financiamiento a la banca comercial y esto permite machar en términos de descalce de liquidez los balances de la banca comercial. Y por último es a través de garantías que básicamente buscan cubrir riesgos que la banca comercial no está dispuesta a incurrir, que particularmente tienen que ver más con la etapa de construcción de estos proyectos. Un tema al que el banco le ha dedicado también tiempo es que va más allá, es a la creación de un hub de proyectos que se conoce, hay una página que se llama Proyectos México. La verdad es que la iniciativa es más que esto, la iniciativa es, el banco adoptó una dirección general adjunta que lo que busca es la promoción de proyectos de infraestructura y en esta página en lo particular lo que se está buscando es ligar las fuentes de financiamiento con los proyectos existentes y algo que es muy importante es que los inversionistas en México, cuando menos en México el tema en realidad hoy ya no es tanto las fuentes de financiamiento de los proyectos, aunque hay cosas por hacer. En realidad en México hoy lo que pasa es que no hay proyectos listos para ser invertidos. No es tanto un tema de si se pueden o no financiar o si hay los recursos para financiarlos, sino que los proyectos no están listos. Aquí justamente lo que busca este esfuerzo es tener en un solo lugar la información de los proyectos, el avance de los proyectos, de tal forma que los inversionistas y las distintas fuentes puedan estar listos para participar en los proyectos cuando están listos. En esta página ya se cuenta con información oficial de 20 agencias diferentes, se cuenta con 435 proyectos que están en distintas etapas de su evolución, pero que van a llegar, digamos, a ser proyectos a ser financiables, 217 proyectos que ya están en operación, también con la idea de generar un mercado secundario de proyectos ya en operación que puedan salir al mercado de valores, que puedan participar fondos de pensiones, y se cuenta con 89 instrumentos listados en la Bolsa Mexicana de Valores en México que son fuentes de capital para la inversión en estos proyectos. Ya nada más para terminar, me gustaría concluir que si bien pienso que se ha avanzado mucho, hay cosas que se tiene todavía que trabajar. Particularmente creo que es importante trabajar en seguir fomentando la participación privada, seguir buscando esquemas que den una mayor inclusión y que permitan a municipios, particularmente en México el tema es más con municipios con cero historia de crédito, acceder y bueno, yo terminaría con esto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alfredo. Y finalmente, quisiéramos poder escuchar la experiencia en Colombia. Helmut Barros, presidente del Fondo Nacional de Ahorro de Colombia. Bueno, muy buenas tardes a todos. El hambre acosa probablemente, pero vamos a hacer el último esfuerzo. Queremos comenzar un poquito por situarnos en el tema de la gente, el tema de los seres humanos y la gran preocupación que existe porque en Latinoamérica no hay ahorro. Estuvimos haciendo unos análisis y pudimos concluir que los porcentajes de ahorro de los países de Latinoamérica oscilan entre 9 y máximo 13%. Obviamente, si comparamos con los países de Europa o con los países como Estados Unidos, los niveles son estrendosamente diferentes. Estamos hablando de 47 a 55%. Y esto es muy preocupante, un país donde solo el 10-12% de la población ahorra, pues es un tema muy preocupante. Y es un tema que toca directamente, óiganlo bien, directamente con la inclusión financiera. ¿Cómo podemos derrotar eso? Tenemos dos problemas fundamentales. Uno, la baja cultura de ahorro. Nosotros tenemos una cultura de ahorro muy, muy pobre. Y por otra parte tenemos bajos ingresos. Cuando tú tienes una baja cultura
y encima tienes unos bajos ingresos que te dificultan realmente poder lograr conseguir una disciplina de ahorro, pues el problema se hace mayúsculo. En Colombia nosotros tenemos 20 millones de personas económicamente activas. 10 de ellas, 10 millones, están vinculadas por cesantías. Las cesantías son esas formas de ahorro obligado que hacen que los empresarios les consignen una parte de sus ingresos con 3 objetivos. 1, la vivienda; 2, la educación; y 3, cuando las personas quedan desvinculadas, pues por eso se llaman cesantías, para poder subsistir un tiempo con esos recursos. Pero también tenemos 10 millones de independientes, y esto sí debe ser muy parecido a lo que sucede en la mayoría de los países de Latinoamérica. Son 10 millones, es decir, la mitad del país, y muy probablemente, esa cifra no la tengo, pero debe ser muy parecida a la que se debe reflejar en los países de Latinoamérica. Dentro de esos 10 millones de pesos, de esos 10 millones de personas independientes, unos formales, otros informales, pero son personas que actualmente no ahorran. El ahorro se parece un poco a la dieta, y cuando una familia, porque el ahorro es un asunto familiar, una familia decide ahorrar, es como alguien cuando decide hacer la dieta, comienza con entusiasmo y al poco tiempo, a los 2, 3, 4 meses, termina cayendo en una tentación. La tentación en el caso del ahorro de los temas de consumo, el viaje, la compra, la provocación coyuntural, que en el caso de la dieta, pues es el postre, es el momento de comer algo que uno definitivamente ansiaba y que logró sostener por 3, 4 meses. Y esos son, digamos, los fracasos en los cuales terminan las dietas y en los cuales terminan los ahorros. ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hemos encontrado como una solución para este tema? Y es que en el caso de los independientes, estamos tratando de traer el producto hasta acá. Es decir, si la meta del ahorro es voy a ahorrar para lograr tener mi cuota inicial y poder tener mi vivienda, y voy a ahorrar durante 1 o 2 años, si ese ahorro es muy complicado, pues traigámoslo al presente y entregámosle el producto. Si yo te entrego el producto, el ahorro se convierte en una obligación. Ya tengo hoy mi vivienda es mía y tengo que irla pagando. Y no que sea una meta posteriori, que se vuelve una meta ilusoria donde muy probablemente fracaso. Para el efecto de los voluntarios, ¿qué hicimos? Para el efecto de los independientes, entonces los llamamos y les dijimos: firmen ustedes un contrato de ahorro voluntario, propónganse una meta de ahorro, usualmente la firmamos a 1 año. En ese año la persona tiene que haber concluido con haber ahorrado el valor de 1 mes de sus ingresos. En eso consiste la meta del ahorro voluntario contractual. Este sistema hoy tiene, de los 10 millones que les conté, tiene solamente el total de, por aquí tengo la cifra para darla exacta, 1.215.000 personas de 10 millones, para que vean ustedes el tamaño de la situación. De esos 1.215.000, 644 están vinculados a todo el sistema financiero tradicional y 570.000 están solamente con nosotros, con el Fondo Nacional del Ahorro. Es decir, hoy tenemos capturado la mitad de esas personas que ahorran para efectos de vivienda. Pero la órbita, el tamaño está entre 10.678.000 a 1.215.000, pues es una órbita impresionante. Y es ahí el reto que seguramente concierne a todos ustedes que tienen la responsabilidad en Latinoamérica de buscar esa solución de lograr incluirlos financieramente. ¿Cómo hacer? Ahí tenemos pintada una balanza, ¿cómo hacer que estos recursos se conviertan en formación de capital, se conviertan en ahorro y se conviertan en prosperidad? Por otra parte, tenemos a los otros 10 millones de habitantes que están vinculados por cesantías.
Cesantías que igualmente se dilapidan, tristemente se dilapidan, porque la gente le busca la trampa a la ley, le busca el vericueto y logran que les despachen, les giren sus cesantías sin que cumplan ese propósito. Entonces la cesantía se convierte en el viaje a un lugar que deseaba la familia, en la compra del vestido del cumpleaños de la señora, etcétera, etcétera. Ese es otro problema. La única forma en esta misma senda es entregarles un producto. Ese producto, que es la vivienda, ha venido teniendo muchos problemas. ¿Por qué la gente no compra vivienda? Si yo no puedo ahorrar, además estoy pagando un arriendo muy costoso, ¿por qué no compro vivienda? Y he aquí este monstruo que no es de 1000 cabezas, hemos concluido algunas de esas cabezas, es la cuota inicial, es quizá el monstruo más poderoso que impide que las personas puedan animarse a tener vivienda. Los costos de estudio de títulos, los gastos de escrituración, avalúos, la oferta de proyectos, o sea, todo es costoso. ¿Dónde voy a poder vivir? Si mi casa vale, la casa que sueño vale un dinero que no puedo pagar y por lo tanto pues no tengo cierre financiero. ¿Qué encontramos? Encontramos por fin una mezcla que permitió, yéndonos a 30 años, con el 0 cuota inicial y derribando todos esos monstruos, logramos tanto para independientes como para la gente vinculada con cesantías a poder ahorrar, encontrar el único mecanismo que hay de ahorro para ese tipo de personas. Y quiero decirles a ustedes que en Colombia por lo menos, muy seguramente también en Latinoamérica, en Colombia por lo menos el 90% de los habitantes tiene entre $250 mensuales de ingreso a $1.600. Ahí está ubicado el 90% del país. Y ese 90% del país no ahorra, ahorran los ricos. El 90% del país, la realidad de Colombia, que es la misma realidad seguramente en Latinoamérica, lástima no pude tener las cifras, me hubiera encantado compartirlas, pero apostaría porque son cifras muy similares, no tienen esa oportunidad de ahorrar. Pero sí pagan arrendamientos costosos, muy costosos y los pagan cumplidamente. Entonces dijimos, vamos a llevarlos al ahorro y la única forma de ahorrar es vinculándolos a través de la compra de su vivienda. ¿Cómo? Facilitándolo. ¿Y cómo lo facilitamos? 100% de financiación. Ustedes conocen el leasing, es una operación financiera. Alguien me decía, no, que esto es un milagro que han logrado ustedes hacer en Colombia. No es un milagro, porque la operación de leasing es muy conocida. Lo que logramos fue hacer la mezcla perfecta para lograr un cierre financiero que permitiera financiar entre el 95 y 100% de la vivienda, asumiendo gastos de estudios de títulos, los avalúos, con plazos de 30 años a unas tasas verdaderamente competitivas, generando un seguro de desempleo muy importante. Yo siempre comento que las señoras se preocupan mucho de que los maridos o de que las familias se endeuden. Cuando a uno le dicen, mire, es que usted va a tomar una deuda, pero va a tener un seguro de desempleo que le puede cubrir hasta 12 meses sin tenerla que preocuparse de su cuota mientras usted no tiene empleo, pues eso tranquiliza profundamente a las familias. Todo esto armónicamente funciona con los subsidios que tiene el gobierno nacional de Mi Casa Ya, que se integran de manera armónica para lograr este esquema. Entonces tenemos inclusión financiera, con educación financiera, con posibilidades y oportunidades educativas, con adquisición de vivienda a través del ahorro. ¿Qué nos genera? Nos genera ahorro, nos genera vivienda y nos genera movilidad social. Cambia el panorama, ya no pedaleamos en una bicicleta estática. Ahora trabajamos, vemos familias trabajando arduamente como hoy lo hacen, pero en pos de un objetivo muy loable, muy importante, que es el de formación de capital, el de ahorro, el de inclusión financiera y de una esperanza mucho mejor que la que hoy le asiste a muchos de los
habitantes de Latinoamérica y que con estos esfuerzos conjuntos podemos cambiar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la presentación de los 4 panelistas. Un par de reflexiones y tal vez de preguntas. De una u otra forma todos han coincidido en la necesidad de un acompañamiento y no solamente el otorgar recursos financieros, sino tiene que haber un acompañamiento, una asistencia técnica, una educación financiera para lograr esto, que no se ve tan claro cuando nace de una iniciativa privada, sí cuando parte de una banca de desarrollo. Y la otra reflexión es el uso de tecnología. Hoy día el uso de tecnología nos permite achatar las llanuras, o achatar, mejor dicho, nuestras montañas y convertirlas en llanuras, poder llegar a sectores que antes no resultaban viables. Entonces, un poco yo quería escuchar cuál es la opinión de ustedes respecto de cómo a través del uso de tecnología la banca de desarrollo puede potenciar los alcances y desarrollos mismos que viene mostrando en los diferentes países, ¿no? Con el que guste primero. Mira, en verdad la tecnología es una herramienta fundamental para poder integrar a más y más personas. En Colombia, por ejemplo, hemos encontrado que el uso de los teléfonos celulares se han convertido en una herramienta que logra acercar a los usuarios al banco. Y lo que antes era prácticamente imposible, que era esa interacción entre el ciudadano y el banco, es decir, entre el ciudadano y el Estado, hoy se ha logrado acercar esa brecha tan grande, esa falta de comunicación tan grande, se ha logrado acercar a través de las comunicaciones. Poco a poco la gente ha ido entendiendo que ese es un canal fundamental, un canal real, en tiempo real, y que definitivamente debe ser utilizado. Las personas han ido perdiendo esa preocupación de ver cómo poder asesorarse, cómo poder obtener más tiempo de sus autoridades, y solamente la tecnología es la que puede lograr ese puente entre unos y otros para poder hacer más eficiente la labor. Sí, los dos temas que planteas son temas importantes, uno tecnológico, otro de acompañamiento. O sea, la tecnología definitivamente está derribando inclemencias de clima, está derribando cordilleras, altitudes, ¿no? Yo creo que la banca pública, la banca de desarrollo no puede quedarse atrás de las innovaciones que estamos viendo en banca privada, ¿no? Y de las innovaciones, como se ha tratado en esta asamblea, en sectores como el turismo, como el transporte y en el propio sector financiero. Entonces sí es un reto de la banca pública estar en la cresta de la ola en materia de tecnología. En el Banco de la Nación lo he contado. Si no fuera a través de la tecnología no podríamos hoy día estar llegando a lugares muy alejados, y tenemos que preocuparnos por estar innovando de manera permanente. Esto es una innovación continua. Y en el tema de acompañamiento, sí creo que como banco tenemos un reto. A mí me gusta mucho la experiencia de Banobras, que la conocí hace muchos años, de cómo, y como ha sido explicado ahora, de cómo ellos acompañan a los municipios en el fortalecimiento institucional de ellos, en la mejora de sus catastros, que les permite generar ingresos futuros para hacer más inversión, ¿no? Entonces creo que ese es un reto que tenemos en Perú. Creo que todavía estamos un poquito lejos de comprender que es importante ese acompañamiento. Eso es algo que la banca privada no lo hace, pero eso es algo que tampoco estamos haciendo como sector público, y en el banco tenemos como objetivo empezar a trabajar en este nicho de mercado importante que es municipios, que son gobiernos regionales, para fortalecer infraestructura y que le permita a estos gobiernos locales y regionales
dar el salto a proyectos de mayor magnitud, ¿no? En el Perú tenemos un poco la cultura de que hacemos todo muy chiquito, todo muy en proyectos en miniatura, porque el presupuesto no te permite gastar en más allá de un año. Entonces el rol de las entidades financieras es que te puede permitir planificar a más años, hacer proyectos de mayor maduración, proyectos de mayor envergadura. Creo que son retos importantes a acometer. Solamente un comentario adicional. Totalmente de acuerdo, la tecnología tenemos que aplicarla y de manera agresiva. En el caso de la Corporación Financiera de Desarrollo, al ser un banco de segundo piso, lo aplicamos en el producto. Pero el acompañamiento es un tema fundamental en todos los aspectos vinculados con inclusión financiera. Y eso hace que la banca de desarrollo, cuando habla, por ejemplo, de rentabilidad sobre patrimonio, de su ROE, lo lógico sería decir, si mi ROE puede ser 15 o 20, pues va a ser 10 o 5, y esa diferencia se aplica a acompañamiento. Eso no es la banca privada, cuya prioridad indudablemente, una de sus prioridades es el ROE, y por lo tanto hay un rol ahí de la banca de desarrollo, de la banca pública. Lo hacemos a nivel de PRIDER, que es uno de los temas que mencioné, porque son 4 años de acompañamiento productivo. Ubicamos el sector a costos de COFIDE. El esquema de ahorro es una especie de club de ahorro e inversión, pero el acompañamiento sí viene por parte de la corporación y es parte de esa idea de que parte de la rentabilidad tiene que ir precisamente al acompañamiento para darle viabilidad de largo plazo. Alfredo. Bueno, sí funciona. Nomás 2 comentarios. Evidentemente el banco, como mencionan, pues sí hace un gran esfuerzo en temas de acompañamiento, de asistencia técnica, y lo ha hecho durante muchos años, tiene una gran experiencia en eso, particularmente en los municipios, desde la educación de la gente, ¿no? En México algo que pasa ahora menos, porque en principio ya hay reelección a nivel municipal, que la gente llega y se va cada 3 años. Entonces tienes que reiniciar, digamos, esos procesos. Pero me gustaría señalar 2 temas que creo que son bien relevantes. Uno que tiene que ver con la explotación de la base de datos que tienen las instituciones en términos de inclusión. Creo que es un tema fundamental. La información que se tiene es muy rica y esa es la que permitiría al final parametrizar para poder llegar a más gente. Quizás no es tanto un tema de Banobras, porque Banobras presta a entidades federativas y a grandes proyectos en términos generales, pero hay otro tipo de bancos que los que están más involucrados con las personas. Las bases de datos te ayudan a identificar cuál es el comportamiento de los créditos, cómo se va a identificar cómo se van a comportar las personas, incluso antes de darles los créditos. Y el otro gran tema que yo creo que tiene que ver con la banca en general, todo es el tema de fintech. El e-banking, todo esto está evolucionando muy rápidamente y yo creo que es bien importante que toda la banca pública pues, adopte esas prácticas. Muy bien. Y ya para cerrar, de repente, alguna reflexión final. Si bien el uso de la tecnología es fundamental para poder llegar, también incorpora nuevos riesgos. Hoy día las personas pueden acceder a financiamientos con un clic, ¿no? Y eso, bajo un poco el contexto y el entorno en el que se desarrollan nuestros países con niveles de educación financiera muy bajos, se puede generar o puede devenir en una exclusión financiera al final del día. ¿Cuál creen ustedes que debería ser el rol de la banca de desarrollo para tratar de mitigar en parte estos riesgos que podrían verse exacerbados hoy día en este nuevo entorno digital que estamos atravesando? Mira, yo creo que ahí nace incluso antes de la banca de desarrollo. En el caso de México incluso se acaba de aprobar una ley de fintech. Es un tema de regulación y normativo. Es un tema que sí es importante que se aplique hacia la banca de desarrollo, pero que en mi opinión va más allá, va desde el caso mexicano, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Mi punto es fundamental, pero nace con regulación y normatividad. Interesante tema, ¿no? Hoy en día tú contratas un alojamiento de continente a continente y el alojamiento ocurre, se da, el pago se da, el cliente se va satisfecho y ahí eso se da sobre 2 cosas, sobre la base de confianza y sobre la base de una base de datos potente que te permite evaluar la calidad del servicio, que te permite evaluar con quién estás contratando, ¿no? Entonces, sí, evidentemente es un reto, los riesgos son mayores, pero habrá que desarrollar formas creativas de enfrentar esos riesgos, de mitigar esos riesgos, con mucha información, con bases de datos, con procesos de regulación creativos a las nuevas tecnologías. Creo que ahí hay mucho espacio por hacer.
Sí, un par de comentarios. Totalmente de acuerdo, es un tema de regulación, sobre todo el tema de las fintech, y hay la importancia de la base de datos. Pero es fundamental pensar fuera del cuadrado y copiar lo bueno. No debemos de tener temor a generar finalmente investigación y desarrollo. Ayer, en una de las reuniones, el presidente de Alide mencionó a este filósofo americano Kuhn, y los paradigmas cambian. Y yo creo que el paradigma de la banca en general, no de la banca de desarrollo, va a cambiar. Hoy día, la verdad, para aquellos inversionistas que estén dispuestos a asumir el riesgo, podrían entrar a un esquema de fintech y decirle, yo le presto a X y a Y directamente. ¿Y eso qué beneficios tiene para la sociedad? La disminución significativa del costo de financiamiento. ¿Qué perjuicios podría tener si el que entra no sabe a lo que está entrando? Pues puede tener una pérdida significativa. Entonces, entrando a ese tema de la banca, al final deberían ser los propios bancos más comerciales que de desarrollo que tomen en cuenta esto y lo desarrollen y generen una disminución del costo financiero. En casi toda América Latina, sin temor a equivocarme, la banca comercial es significativamente mayor al mercado de capitales, a diferencia de Estados Unidos o otros países desarrollados. Y eso es un perjuicio para el cliente final, para la empresa, que al no emitir y al no tener este acceso al financiamiento paga más. La propia banca además está en un mercado de capitales y eso sería una discusión gigantesca, en fin, desde las normas en los Estados Unidos en los años 30, pero ¿a dónde voy? No hay que tener temor al nuevo, hay que desarrollar, y yo sí creo que la banca de desarrollo, por ese lado, tecnología, fintech, desarrollo del mercado de capitales, disminución de costo financiero, efecto de demostración, tiene un rol que cumplir, con cuidado, con responsabilidad, es un tema de regulación, de base de datos, pero hay formas de disminuir los costos de financiamiento y de dar acceso al financiamiento a más personas. Finalmente, Helmut. Finalmente, lo que sí podría decir es que para nosotros el tema de la tecnología se ha convertido más en un instrumento de seguridad que de riesgo. Nosotros hemos logrado, por ejemplo, avanzar en temas biométricos, estamos absolutamente comunicados con nuestra Registraduría Nacional y por lo tanto cualquier persona que se acerque a hacer cualquier tipo de operación en el banco está absolutamente identificada de manera directa con la base de datos de la Registraduría Nacional. Por otra parte, nosotros disminuimos muchísimo el riesgo y por eso tal vez nuestro índice de cartera vencido es de los mejores de las entidades financieras que nos ponemos en estos temas de vivienda frente al sector tradicional por dos cosas. Primero, porque los que tienen menos recursos pagan mejor. Y eso, digamos, es una realidad que se está dando en Colombia y probablemente también va a ser igual en los demás países. Pero por otra parte, todos están afiliados. Y de alguna manera al estar afiliados están georreferenciados y tenemos una cantidad de instrumentos tecnológicos que nos permiten hoy estar cada vez más cerca del usuario y por lo tanto desde el punto de vista de la tecnología, en el caso de nuestra entidad, esto nos ha permitido reducir de manera sustancial los riesgos. Bueno, muchas gracias a todos, muy interesante lo que han presentado los 4 panelistas y les pido un aplauso para ellos. Agradecemos muy especialmente a los miembros del panel y en estos momentos nuestra moderadora le va a hacer entrega de unos presentes a modo de agradecimiento para cada uno de los integrantes de este tan interesante panel, esta tercera sesión plenaria sobre inclusión e integración financiera de personas, proyectos y territorios. Realmente nos han traído las experiencias desde los diversos países que nos están visitando y ahora una integrante de Alide también le va a hacer entrega a nuestra moderadora, a la señora Mariela Saldívar, de este presente, agradeciendo por supuesto a todos y cada uno de ellos por su participación. Damas y caballeros, por favor, les brindamos un muy cálido aplauso. Les agradecemos muy especialmente y los invitamos para que nos acompañen en la primera fila y a todos ustedes que permanezcan unos breves minutos, ya que inmediatamente procederemos a la ceremonia de clausura de esta reunión. Por favor, los invitamos a permanecer
Y también comentarles que luego tendremos un cóctel y que a nuestros visitantes del extranjero les pedimos por favor que reconfirmen sus vuelos. Estos saben que pueden realizarlo en el área de acreditación. Por otra parte, también los invitamos a entregar los headphones al finalizar el evento, ya saben, aquí en el foyer del Gran Salón. Y también queremos reiterarles que todas las presentaciones tan interesantes, presentaciones que hemos tenido